Gloria a Dios. A ver, me estaban diciendo que no se estaba escuchando. Espero que ya se escuche ya en Facebook. Aquí lo acabo de probar en mi teléfono y sí se escucha. Entonces espero que no tengamos ya problemas con el audio. Si hay algún problema, hermanos, inmediatamente díganme para ver qué podemos hacer, que podamos corregir cualquier situación. Amén. Aleluya. Vamos a invitar, hermano, que abra su Biblia ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 5:17 de primera a los Tesalonicenses. Me indican con un amén cuando lo tengan. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Espero que sí se esté escuchando. Si me pueden hacer por ahí una seña o algo de que sí se esté escuchando para continuar. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ok, gloria a Dios. Bueno, esperemos que no tengan problemas para reproducir el video. Yo acabo de reproducir el anterior, el de las alabanzas, y sí se escuchaba. Espero que haya sido algo momentáneo. En fin, vamos a la palabra. Primero a los Tesalonicenses 5:17. Es un versículo muy sencillo, solamente son 3 palabras, y dice: orad sin cesar. No dice orad sin cesar, para que no vaya a correr por ahí alguien que se llame César. Dice orad sin cesar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Dios. Te damos a ti la gloria, el honor y toda la alabanza, porque solamente tú, Señor, eres digno de recibirla, Señor. Queremos decirte, Señor, que te amamos y que queremos hacer tu voluntad, y que queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta noche, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Y te pido que lleves esta palabra, Señor, no solamente a aquellos que estarán, Señor, escuchando a través de estas bocinas, sino a través, Señor, del internet, Padre, a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Señor, en el nombre de Jesús, habla nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo tome este lugar, Señor, y seas tú y no yo hablando al corazón de cada uno de los que nos escuchan. Señor, en el nombre de Jesús, habla a mi propio corazón también, Señor. Edifica también mi propia vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A tu nombre la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Orad sin cesar. ¿Qué es la oración? La oración es el término designado a la comunicación de los creyentes con Dios. Creo que esto es una práctica que todas las iglesias debiéramos, o que todas las congregaciones cristianas debiéramos tener como una prioridad en nuestras vidas. Creo, amados hermanos, que la oración, lo mencionábamos este domingo pasado, no se entiende, no se comprende, o no sé, yo no me imagino una vida devocional sin oración, una vida devocional sin buscar la presencia de Dios. Creo, amados hermanos, que cuando una persona ama a otra, lo que más quiere, lo que más desea es estar cerca de ese alguien. Creo por eso nos casamos, porque queremos estar cerca de la persona a la que amamos y queremos que esa persona sea para nosotros, como dice también ahí en Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, mi amado es mío y yo suya. Así que creo, hermanos amados, que la oración es parte importante de la vida devocional del creyente. La Biblia menciona algunas razones bastante claras por las cuales debemos buscar a Dios en oración. Una de ellas es precisamente por la comunión, la comunicación con Dios. La fortaleza espiritual del creyente está en las rodillas. Contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, que hay gente que dice: yo el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Pues déjeme decirle que la palabra del Señor dice que a los orgullosos Dios los corre, Dios los echa de su presencia. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás se llenó de orgullo en su corazón, se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Creo, hermanos amados, que nosotros necesitamos entender que la oración es el puente necesario para recibir la bendición de que Dios tiene preparada para nosotros. Creo con todo mi corazón, hermanos, que la oración
es el puente para el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. Hoy vemos, hermanos amados, que en muchos lugares se ha descuidado este principio que la palabra del Señor nos habla. Por ejemplo, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hoy, hermanos amados, vemos con mucha tristeza que hay lugares en donde la palabra de Dios ha sido diluida en los púlpitos, y parte de eso tiene mucho que ver también con la oración de las ovejas, con la oración de los propios pastores también. A veces, hermanos, descuidamos nuestros tiempos de oración, a veces descuidamos nuestros tiempos de búsqueda de Dios, y es necesario que nosotros despertemos en nosotros ese espíritu de oración, ese deseo de ser llenos de la presencia de Dios. No es lo mismo, hermano, el orar que el rezar. Ya lo veíamos este domingo pasado. Si usted no pudo estar en el culto este domingo, bueno, lo invitamos para que se acerque por ahí a YouTube. Ya está ahí en YouTube el mensaje del domingo pasado. Lo puede buscar aquí mismo en Facebook, ahí lo va a encontrar también. Hablábamos un poco acerca de esto. Y yo quiero dirigirme, hermanos, a ustedes y a mí mismo, que Dios nos hable, hermanos, a través de esta meditación en su palabra, de lo que nos dice la palabra del Señor en Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo tiene poder, hermano, un poder que a veces no nos imaginamos. Este domingo hablábamos acerca de la oración de Abraham por Ismael. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios había prometido un hijo a Abraham. Abraham y Sara, hermanos, Sara era estéril, Abraham era un hombre ya anciano, Sara también anciana con él. Y Dios se aparece a Abraham y le dice que le va a dar un hijo, que le va a dar herederos, que le va a dar la tierra en la cual él estaba, se la iba a dar a sus descendientes después de él. Y este hombre decía: ¿y cómo va a ser esto si mi heredero va a ser un esclavo nacido en mi casa? Pero Dios le promete darle un hijo a través de su mujer, a través de Sara. Y me llama la atención, hermanos, cómo Sara se desespera. Y Sara toma una decisión equivocada. Y en esta decisión equivocada, Abraham tiene un hijo con su sierva, con su esclava, con la mujer con la sierva de Sara. Había una práctica en ese tiempo que era que una mujer podía dar a luz sobre las rodillas de otra, y se entendía con ese acto que la persona que recibía al bebé en sus rodillas lo tomaba como si fuera hijo suyo, aunque no fuera un hijo biológico, era un hijo adoptivo. Y Sara le dice a su marido: ten un hijo con mi esclava, que ella dé a luz sobre mis rodillas, y ese va a ser nuestro hijo. Pero Dios, amado hermano, después de que Abraham comete esa equivocación, Dios visita a Abraham, y Dios le dice a Abraham que no, que Isaac no es el hijo de la promesa, que él va a cumplir su promesa en Sara, que Sara sería la madre del hijo de la promesa. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos amados, que Abraham oró a Dios y le dijo: ojalá Ismael viva delante de ti. Dios le estaba dando una promesa a Abraham, una promesa inquebrantable, porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, sea para nuestro bien o sea para nuestro mal. Cuando Dios promete algo, Dios no amenaza, Dios promete darnos bendición, pero también Dios promete que hay un juicio para aquellos que lo rechazan. La palabra es clara cuando Dios dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge el bien para que vivas. La palabra es clara, hermanos, y la Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. De tal manera, entonces, hermanos, que cuando Dios promete porque va a cumplir. Abraham le dice a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios le responde a Abraham y le dice: voy a confirmar mi pacto con Isaac, pero en cuanto a Ismael, también te oí. Escuche esto, hermano, porque fue por la oración de Abraham que Ismael llegó a ser una gran nación, tan grande, amado hermano, que ahorita una gran mayoría de los territorios árabes descienden de Ismael. Aleluya, gloria a Dios. Si no es que todos, pero una gran mayoría descienden de Ismael. Dios hizo de él una gran nación por la oración de su padre. Muchos de nosotros hemos hecho oraciones que no han recibido respuesta, quizá todavía, y eso a veces quizá pudiera
menoscabar nuestro ánimo. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones que pareciera que no atraviesan, no logran atravesar el techo? Mucho menos llegar al trono de la gracia de Dios. Dios, aleluya. Sin embargo, el salmista dice: todas mis lágrimas están en tu redoma. Todas nuestras oraciones están delante de Dios, han llegado delante de Dios, pero no todas han recibido respuesta. Vuelvo nuevamente a Santiago 5:16, la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. A veces sentimos como que hablamos al aire y nadie nos escucha. A veces sentimos, hermanos amados, que la oración que nosotros elevamos no es una oración eficaz. A veces pensamos que nuestra oración está siendo desechada. Yo quiero que hoy veamos, hermanos, que podemos hacer oraciones eficaces y que entendamos la manera en la que podemos hacer una oración eficaz. Porque ciertamente, hermanos, yo creo que a nadie, a ninguno de nosotros nos gusta perder el tiempo. ¿Sabe de que muchas veces la oración, hermanos, es algo que se descuida? Porque muchas veces no alcanzamos a entender o no alcanzamos a ver el resultado inmediato. No alcanzamos a ver el resultado rápido. Por eso mucha gente se va con el brujo, se va con la hechicera, se va con el adivino, porque quieren una respuesta de microondas rápido. Y con Dios las cosas no funcionan así. Hoy nosotros necesitamos aprender a hacer oraciones eficaces, hacer oraciones que lleguen a la presencia de Dios, que toquen el corazón de Dios y que quebranten toda barrera enfrente de nosotros, entre Dios y nosotros, para que la respuesta de Dios llegue a nuestras vidas. Viene a mi mente aquella oración que hizo Daniel. Daniel quería conocer el futuro de su pueblo. Daniel quería saber qué era lo que estaba destinado para su pueblo. Y llega, después de 21 días de ayuno y oración, llega el ángel Gabriel y le dice a Daniel que la respuesta a su oración fue oída desde el primer día. Pero el príncipe de Persia, es decir, un demonio, se le atravesó en el camino a Daniel, a Gabriel, y por eso Gabriel no traía la respuesta inmediatamente. Tuvo que venir el arcángel Miguel a luchar contra Satanás para que Gabriel pudiera traer la respuesta, y una vez que trajo la respuesta, regresarse a seguir luchando junto con Miguel. Hoy, hermanos amados, quiero que veamos entonces la manera en la que podemos orar eficazmente. ¿De qué manera yo puedo elevar una oración que sea eficaz? Una oración que quebrante toda barrera. Una oración que verdaderamente me traiga la respuesta de Dios. En primer lugar, la palabra del Señor me habla, hermanos, de que mi oración tiene que ser una oración de fe genuina. Una oración con fe genuina. Miren, hermanos, muchas veces estamos o tenemos más fe en un chofer de camión urbano que en Dios. Y se lo voy a comprobar bien fácil, bien sencillo. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Cuántas veces nos subimos a un camión urbano, le pagamos al chofer y nos subimos al camión y nos vamos en el camión? ¿Y usted cómo sabe si el chofer sabe manejar o no? Usted cree que el chofer sabe manejar. Por eso usted se sube al autobús. ¿Por qué? Porque sabe o cree, piensa que el chofer sabe manejar y que lo va a llevar con seguridad. ¿No es cierto, no, hermano, que muchas veces ni siquiera le preguntamos al chofer, o cuántos de ustedes le han preguntado al chofer, oiga, ¿sabe manejar? Y usted dirá, pues si lo estoy viendo, lo estoy viendo que está detrás del volante, que está en el sillón ahí del chofer, que mete los cambios. Sí, lo estás viendo, pero ¿le has preguntado si sabe lo que está haciendo? ¿Cuántas veces, hermanos amados, hemos puesto nuestra vida en riesgo, nuestras vidas en juego, porque no sabemos, no conocemos a la persona que va manejando, y sin embargo le confiamos nuestra vida? Yo sé y entiendo que hay personas que se dedican a eso y que tienen todas las aptitudes, que tienen todas las capacidades para hacerlo, pero la persona que se sube al camión tiene que confiar en él. ¿Me explico? Con mantequilla, chile y queso. Ahí soy algo medio raro, pero bueno. El asunto, amados hermanos, es que nosotros necesitamos poner toda nuestra fe en la oración que hacemos. Miren, hermanos, hace tiempo el Señor me permitió predicar un mensaje, la prueba de la fe. Y ese mensaje, hermanos, Dios me permitió comenzarlo con una pregunta, y la pregunta era, ¿quién cree? ¿Quién cree? Y quizá, hermanos, para quienes estábamos reunidos en ese lugar, probablemente sería una pregunta un poco obvia en su respuesta.
quizá una pregunta fuera de lugar, puesto que estábamos en una iglesia, y preguntar a una iglesia ¿quién cree? Pues me imagino que la respuesta es más que obvia, ¿no? O sea, si yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, tanto aquí como allá en sus casas, si yo les pregunto ¿quién cree? Pues yo creo que todos van a decir amén. Yo creo que todos van a decir sí, yo creo. El problema es, hermanos, que a veces hay gente que cree, que piensa que cree, que siente que cree. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, a veces la fe flaquea. A veces la fe se interrumpe, a veces la fe no es tan sólida como creyéramos que puede ser. Y esto, amados hermanos, es un problema. Cuando la fe no es sólida, cuando creemos que creemos, pero no le creemos realmente a Dios, entonces hay un problema, hay un cortocircuito ahí que no permite que la respuesta llegue. Hoy nosotros necesitamos, hermanos, entender que Dios es poderoso para responder a nuestras peticiones, para responder a nuestras necesidades, para responder a un corazón herido. Dios puede traer sanidad, pero es necesario que toda nuestra confianza, que toda nuestra fe esté puesta en Él. Cuando usted lleva un carro al taller, por ejemplo, a lo mejor usted es mecánico, a lo mejor no, pero cuando usted no es mecánico y lleva su carro al taller, ¿qué es lo que usted hace? ¿No es cierto que tiene que dejar su carro ahí? ¿O está ahí metido con el chofer? Digo, con el mecánico. ¿Qué hace? Pues si tiene el tiempo y se lo permiten en el taller, pues usted se queda ahí. Pero ¿no les ha pasado que llega al taller y ponen unos anuncios que dice ahí, no, por favor de no pasar al área de taller, favor de no pasar al área de, porque es peligroso para usted? ¿Por qué? Porque puede volar un tornillo, puede volar una tuerca, puede volar un fierro y golpearlo. Entonces no le permiten estar en el taller. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejar su vehículo en manos del experto. Y tiene que confiar que esa persona es un experto y que sabe lo que está haciendo. Eso se llama fe. Porque usted no conoce al mecánico, usted no conoce a la persona. Bueno, quizá yo lo que sí ya los conocen, ¿verdad? Ya les han hecho algunos trabajos, etcétera. Pero igual tienen que confiar en que esta nueva falla del vehículo, ese mecánico es capaz de arreglársela. Por eso usted se lo está dejando allí. A veces nosotros, hermanos, no somos capaces de soltar nuestras cargas, de dejar nuestras cargas. Y queremos que Dios obre, y queremos que Dios actúe, y queremos que Dios se glorifique, y queremos que Dios haga algo especial en esa necesidad, en esa crisis, en esa situación por la cual estamos pidiendo. Pero no soltamos esa carga. Es necesario que aprendamos cómo soltar esa carga, cómo dejar esa carga en manos de Dios. Mire, hermano, hace 3 años, ya casi 4, y lo hemos comentado muchas veces, nuestro hijo enfermó. Él tenía o tiene, ¿verdad?, una insuficiencia renal crónica irreversible. Cuando a mí me dijeron lo que mi hijo tenía, para mí fue un golpe muy duro. Ese día era un jueves, cuando a mi hijo lo diagnosticaron. Él comenzó con unos calambres en las piernas, calambres muy fuertes, dolores terribles en las piernas. Pero de hecho él había comenzado con síntomas antes, pero no supimos lo que él tenía hasta ese momento. Ese día íbamos regresando de la iglesia, yo iba regresando de aquí, precisamente de Urbi, iba regresando a mi casa. Mi esposa había llevado a mi hijo al seguro a que le hicieran una revisión por esos calambres que le daban. Los jueves aquí teníamos culto de oración. Los que están aquí en Urbi de tiempo atrás saben que los jueves nos reuníamos para orar. Llego a mi casa, mi esposa no estaba. Yo la había dejado en el seguro antes de venirme para acá, para Urbi. Le marco por teléfono y me dice, necesito que te vengas al seguro, estamos en la Morelos, en urgencias. Llego a urgencias y me dice mi esposa, no lo ha visto el pediatra, pero la doctora de la clínica que nos corresponde me dijo que no me moviera de aquí hasta que el pediatra lo viera. Ella se quedó allá, yo me regresé a la casa porque tenía yo que trabajar al día siguiente. En la mañana me dicen que ya lo habían internado, que lo tenían en piso. Y cuando yo llego, hermanos, me dan la noticia, ya en la tarde, de que mi hijo tenía insuficiencia renal crónica irreversible. Sus riñones no le estaban funcionando.
empezaron a dializarlo. Gloria a Dios. Con esa diálisis que le hacíamos diariamente, lo conectábamos a una máquina por las noches y los calambres en las piernas se le quitaban, no le daban ya los calambres, pero ya en el mes de diciembre, porque a él lo operaron en febrero, pero ya en el mes de diciembre él empezó otra vez con esos calambres. En enero eran unos calambres terribles que le daban. Y un día me dice mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que entregárselo a Dios. Así como Él está, así yo no lo quiero, decía ella. Si Dios se lo quiere llevar, que Dios se lo lleve. Pero yo no quiero a mi hijo enfermo. No así. Y yo tuve que orar y decirle, Señor, ahí está mi hijo. Si tú te lo quieres llevar, Señor, es tuyo. Tú me lo prestaste, yo te lo entrego a ti. Pero yo te pido que tú obres en su vida. Sea que me lo dejes o sea que te lo lleves, yo quiero que seas tú el que obres en su corazón, en su vida. De esto, hermanos amados, hace ya casi 4 años, casi 5 años. 4 años de que lo operaron, hermanos. Hace casi 4 años. Y hermanos, Dios obró. Dios se glorificó en mi hijo. Pero tuve que rendirme, tuve que dejar que Dios tomara las cosas en sus manos y confiar en que Él haría lo que fuera necesario por mi hijo. Yo no sabía si Él se lo iba a llevar, yo no sabía si Él lo iba a dejar. Lo que hice fue, y lo que sí sabía, es que tenía que dejarlo en sus manos. Y dejar que Él hiciera lo que Él debía hacer. Y fue algo para mí muy duro. Los que tenemos hijos, los que tienen hijos, creo me entenderán más fácilmente. No es sencillo entregar un hijo en las manos de Dios y decirle, Señor, si te lo quieres llevar, llévatelo. No es fácil. Y cualquiera que me diga que sí es fácil, que es sencillo, déjeme decirle que es usted un mentiroso. Dejar un hijo de esa manera en manos de Dios no es sencillo. A mí me dolió hasta el alma. Pero sabe que yo sabía que Dios iba a hacer lo mejor para mi hijo. Sea que se lo llevara o sea que lo dejara, Él iba a hacer lo mejor. El problema a veces, hermanos, se lo voy a ilustrar de esta manera. Un día, un pastor estaba predicando y de repente, él estaba predicando sobre la fe y de repente interrumpió la predicación. Y les dijo a los hermanos, el problema por el cual no vemos milagros en nuestros días es porque no creemos en los milagros, es porque no le creemos a Dios. Obviamente la iglesia, ¿verdad? Empezó, oiga hermano, pues si todos somos creyentes, y todos somos cristianos, y todos esto, y todos lo otro, y todos creemos en Dios. Y les dijo el pastor, sí, todos creen en Dios, pero no todos le creen a Dios. Y se los voy a probar, les dijo el pastor. Y les dijo, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos orando por lluvia? Y los hermanos dijeron, pues como 6 meses. Y les dijo el pastor, ¿y dónde están los paraguas? Estamos orando por lluvia, ¿dónde están los paraguas? ¿Quién trae un paraguas? Hermano, a veces es fácil decir que creemos, cuando creemos que creemos. Pero cuando la prueba llega, cuando la situación difícil llega, es ahí donde nuestra fe se tiene que sostener. Es ahí donde nuestra fe, hermano, nos tiene que sostener a nosotros también. Esto es importante que lo entendamos. Mire, la palabra del Señor nos dice que Jesucristo no solamente nos invita a pedir con fe, también la iglesia primitiva lo enseñaba así. Allí en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, en el capítulo 1, del 6 al 7, dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted está orando por algo,
yo lo invito para que crea que Dios tiene el poder para obrar. Ahora, tenemos que entender que Dios va a obrar conforme a su voluntad, sí, y lo voy a ver un poquito más adelante. Pero el asunto es, hermanos, que tenemos que tener fe. Si queremos que nuestra oración sea una oración eficaz, nosotros necesitamos creer que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es eso de galardonador? Que es una persona que premia, o que es un ser que premia a aquellos que le buscan con fe, a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Miren, hermanos, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para abrirnos el camino al Padre. O sea, Él no murió de oquis. Él no vino nomás de turista a la tierra a ver qué se sentía morir en la cruz del Calvario. Él vino a abrirnos el camino al Padre. Y Él dice, todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a orar eficazmente. Orar eficazmente no solamente es pedir, también es dar, es entregarle al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. Pero cuando no hay fe, ¿cómo podremos alabar en medio de la tempestad? ¿Cómo podremos adorar a Dios en medio de la tormenta si no hay fe en que Él nos va a sacar adelante? ¿No es cierto, hermanos, que cuando llega el problema, la tribulación, la angustia, todo se nos va a impedir en decir, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, dame de tu gracia, Señor, ten misericordia? Pero en esos momentos también es importante traer una palabra de alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aún allí, cuando parece que no vemos respuesta, aún allí cuando parece que no vemos que Dios se esté moviendo, aún allí tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque esto es lo que manifiesta la fe que tenemos en Él. Y no se trata, hermanos, de alabarle de dientes para afuera, o de darle palabras de alabanza nomás porque nos las sabemos, porque las aprendimos en la iglesia. Es necesario que esa alabanza fluya de nuestro corazón. Y esa alabanza, hermanos, solamente va a fluir si hay verdadera fe en nosotros. Para poderle alabar, para poderle glorificar, para poderle exaltar a Él, necesitamos fe. ¿Me explico? Hoy necesitamos, hermanos, establecer un termómetro para nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe hoy? Hay una palabra de alabanza en medio de nuestra necesidad. Hay una palabra de adoración en medio de nuestra crisis. Hay una palabra de exaltación al Rey en medio de nuestra dificultad. ¿O no la hay? Ahí es donde podemos medir, hermanos, la fe. Cuando podemos alabarle, cuando podemos cantarle, cuando podemos exaltarle aún a pesar de que no hemos recibido lo que hemos pedido. Cuando podemos descansar ese problema en el Señor, que a lo mejor el problema todavía está allí, pero hay paz en nuestro corazón. Pero hay la seguridad de que Dios va a obrar de alguna manera. Pero hay esa confianza en que Dios se va a glorificar en nuestros corazones. Como dice esa hermosa alabanza, puedes tener paz en la tormenta. Hay paz en medio de tu tormenta. Hay paz en medio de tu crisis. Hay paz en medio de tu situación difícil. Queremos elevar una oración eficaz al Señor, hermano. Pongámosle fe al asunto. Pongámosle fe al asunto, porque solamente esa oración de fe, dice la palabra, salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, dice el Señor, le levantará. Hoy es importante, hermano, que nosotros entendamos que la oración eficaz es una oración que lleva fe. En segundo lugar, hermanos, allí en 1 Tesalonicenses que leímos, 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin qué. Quiere decir que la oración eficaz es una oración constante, hermanos. No es una oración de 5 minutos en el altar y ahí nos vemos. No, hermanos, la oración eficaz es una oración que se lleva a cabo constantemente, continuamente. Y no me refiero, hermanos, a estar siempre repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. A lo que me refiero, amados hermanos, es a una oración que se sigue, una oración, hermanos, que hayamos recibido o no, seguir buscando a Dios en oración. Hace tiempo, hermanos, pudimos tener un estudio sobre diferentes tipos de oración y hablábamos de la oración saeta.
No sé si lo recordarán. En la oración saeta dijimos que son oraciones cortas, pero eficaces, rápidas, en el momento. Que, no sé, a lo mejor va una persona a caerse, ¿verdad? Y inmediatamente, Padre eterno, en el nombre de Jesús, ayúdame. O Señor, ayúdame. O en el nombre, Señor Jesús, algo así, ¿verdad? De repente hay gente que dice, la sangre de Cristo, y ya es una oración. Esa es una oración saeta. Ahora, una saeta, según la Biblia, ¿verdad? Según el contexto bíblico, una saeta es una flecha. Y una flecha es algo que se dispara con un arco. ¿Sí? Ok. Un arquero que dispara una flecha y al primer lanzamiento da en el blanco, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué dio en el blanco inmediatamente? Lo hizo por el tiempo que tiene de práctica. Por ese tiempo que ha dedicado a ensayar, a tirar y tirar y tirar. Yo le aseguro que si a mí me suelta un arco ahorita y me pone a dispararle de frente, capaz que me regreso la flecha y me la ensarto yo solo. ¿Por qué? Porque no tengo la práctica. ¿Me explico? No tengo la práctica. Sé que el arco tiene una forma de agarrarse de tal manera que no se golpee el brazo con la cuerda, ¿verdad? Con el resorte del arco, porque puede lastimarse el brazo. Tiene que tomarse de cierta forma para que cuando suelta usted la cuerda, cuando suelta usted la flecha, no lo golpee. Sé que tiene que checar el viento, sé que tiene que checar varios factores para poder dar en el blanco. Pero yo no tengo la práctica, yo no tengo el conocimiento de la inclinación del arco para darle más o menos distancia. Yo no puedo disparar un arco y dar en el blanco a la primera. ¿Por qué? Porque no tengo la práctica, repito. Cuando nosotros queremos depender solamente de oraciones saeta, nunca vamos a dar en el blanco. Necesitamos, hermanos, tener tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos buscar a Dios continuamente. Necesitamos estar allí. Fíjese cómo dice la palabra. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hermanos amados, estamos hablando de un tiempo presente continuo. El que busca halla. El que llama se le abre. Es necesario, hermano, que nosotros entendamos este principio. Hermanos, la oración debe ser constante en la vida del creyente. No puede vivir un creyente, hermanos, con 5 minutos de oración al mes. De repente hay creyentes, ¿verdad?, que tratan de vivir la vida en el Evangelio congregándose una vez cada 6-7 meses. Hermanos, eso no es posible. No puede haber un cristianismo eficaz de esa manera, mucho menos un cristianismo sin oración constante. Hermanos amados, la oración es la que nos va a fortalecer. La oración es la que nos ayuda, hermanos, para que podamos entender este libro. Hay gente, hermanos, que se ha vuelto loca queriendo entender la palabra de Dios, porque quieren entenderla bajo su criterio, bajo sus medios, bajo su entendimiento, y esto es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo, y para esto, hermanos, necesitamos orar constantemente para que Dios traiga una palabra de edificación a nuestras vidas, una palabra que nos llene, una palabra que nos sacie, una palabra que nos edifique verdaderamente. Puede llegar a nosotros, hermanos, pero necesitamos buscarla en oración. Es por eso, hermanos, que yo les he comentado y les he dicho, oren por su pastor, para que cuando su pastor se presente delante de ustedes, sea palabra de Dios la que sea predicada a nuestras vidas. Hoy, hermanos amados, hay gente que no ora ni por los alimentos. Gloria a Dios. Y tristemente esto es una realidad. Esto es una triste realidad, hermanos. Y queremos que Dios se glorifique, y queremos que Dios obre, y queremos que Dios nos conteste, y queremos decía mi pastor, ¿verdad?, que había una persona que estaba orando por paciencia, y le decía, Señor, dame paciencia, pero ya. Y eso, hermanos, es necesario que nosotros lo entendamos. Necesitamos ser constantes en la oración. Ser constantes en la oración. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que estaba Pedro encarcelado, entregado a 4 guardias de 4 soldados, y estaba encadenado en medio de la cárcel, y Herodes lo quería matar. Pero la Biblia dice, hermanos, que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por Pedro. Sin cesar estaban orando por Pedro. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Un ángel del Señor se presentó en la cárcel. La gloria de Dios resplandeció en la cárcel. Número 1. Número 2, las cadenas de Pedro se soltaron. Bueno, ese sería el número 3. Porque el número 2
es que Pedro se despertó. Hermanos, ¿cuántos creyentes estarán dormidos en sus laureles? Dormidos en una religión, dormidos en una forma de doctrina. Ahí es donde entra la oración de la iglesia. La iglesia necesita orar por ellos. La iglesia necesita orar constantemente por aquellos que no han despertado, por aquellos que siguen dormidos, por aquellos que han dejado que la religión domine su vida espiritual. Y fíjense de lo que estoy hablando, hermanos, porque no es lo mismo tener religión que tener vida espiritual. Y a veces, hermanos, la religión domina la vida espiritual. La costumbre, la tradición domina la vida espiritual. Y nos conformamos pensando que tenemos vida espiritual, cuando en realidad lo que tenemos es una religión vacía, hueca, que no sirve para nada. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo diferenciamos esto? Yo te pregunto, ¿qué tanta hambre tienes por la oración? Te levantas a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana a orar, a las 6, a las 7, horas por la noche, horas al mediodía. Tienes un tiempo para orar, tienes un tiempo para buscar a Dios. La oración debe ser constante, debe continuar, debe seguir. Debemos tener un tiempo apartado para buscar a Dios. Mientras no tengamos ese tiempo, hermanos, no podremos nosotros ser fortalecidos, no podremos elevar una oración eficaz. Quizá Dios en su misericordia pudiera responder una que otra petición que hacemos, pero es necesario la constancia. Orad sin cesar, dice la palabra. Ahora, no quiere decir que te vas a pasar las 24 horas del día de rodillas, obviamente no. Tenemos que salir a trabajar, tenemos cosas que hacer en casa. La mujer quizá tendrá que hacer comida, o a veces el varón tendrá que hacer comida, que barrer, que trapear, que arreglar su casa. No sé, a veces las tareas son compartidas en el hogar. A lo mejor el marido tendrá que arreglar una fuga, tendrá que arreglar el carro, tendrá que, no sé, cambiar un foco. No podemos pasarnos la vida de rodillas orando. Pero lo que sí podemos hacer es establecer un horario de oración. Establecer un tiempo en el que, Señor, en este momento me presento delante de ti, Señor, voy a orar todos mis 5 minutos, a lo mejor toda mi hora, a lo mejor, no sé, hora y media hora, qué sé yo. Pero tener un tiempo, hermanos, establecido para presentarnos delante de Dios. Es importante, hermanos, que tengamos ese tiempo de oración. Que tengamos ese tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. ¿Queremos una oración eficaz? ¿Queremos una oración que llegue al trono de la gracia? ¿Queremos una oración, hermanos, que Dios se complazca en escuchar y se complazca en responder? Tenemos que hacerlo constantemente. Porque eso nos va a dar, hermanos, la pericia, la práctica para poder estar en la presencia de Dios. Número 3. Podemos elevar a Dios una oración eficaz, hermanos, mediante el conocimiento de su perfecta voluntad. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que Dios obra en su voluntad. Y la voluntad de Dios puede tomarse de dos maneras, o puede verse de dos maneras: su voluntad perfecta y su voluntad permisiva. A veces Dios permite que sucedan cosas, hermanos, y a veces esas cosas que suceden no siempre son de nuestro agrado, pero están dentro de la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces, hermanos, de no ser por esa voluntad permisiva, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Muchos llegamos al camino del Señor por una necesidad, por una crisis, por un problema, por una situación difícil.
Porque Dios permitió que sucediera eso, para que nosotros pudiéramos doblegarnos en nuestro orgullo, para que nosotros pudiéramos humillarnos delante de Él. Y como dice Jeremías, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, etcétera, etcétera, yo sanaré su tierra, dice, perdonaré sus pecados, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy, hermanos, nosotros necesitamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esa voluntad, hermanos, la podemos conocer aquí. Solamente aquí. No hay manera, hermanos amados, de que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios de otra forma. Tenemos que aprender lo que Dios dice en su palabra. Porque aquí está el plan de Dios para nosotros. La voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Hoy nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de conocer la voluntad de Dios y de pedir conforme a su voluntad para nuestras vidas. Yo no sé qué petición haya en el corazón de usted. Bueno, conozco la de algunos. Pero aquí es necesario, hermano, que nosotros le pidamos a Dios conforme a su voluntad. Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi deseo, aquí está mi necesidad, aquí está mi crisis, mi problema. Señor, obra conforme a tu voluntad y tu propósito, conforme a tu tiempo, conforme a mis capacidades, conforme a lo que tú, Señor, veas que es lo mejor para mí. Yo te pido que tú obres. Mucha gente, hermanos, mucha gente ha tenido el sueño de volar. Yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez. A mí me pasó una vez, ¿verdad?, que estaba soñando que volaba como a 1 metro de altura, pero volaba. Mucha gente tiene ese sueño de repente, de poder volar como las aves. Creo, hermanos, que si nosotros pudiéramos volar como las aves, o si Dios quisiera que voláramos como las aves, Dios nos hubiera dotado de alas, pero no lo hizo. Hoy mucha gente, hermanos, quiere ganarse la lotería. Hoy mucha gente, hermanos, quiere vivir una vida de lujos, quiere vivir una vida, no sé, de placeres. Y muchas veces, hermanos, muchas veces vemos gente que prospera, que a lo mejor estamos como esas, ¿no? Que en cuanto a mí por poco se resbalan mis pasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vi al criminal, al narco, al sicario que prospera, que tiene una trocota, que tiene una casota, que etcétera, etcétera. Y dicen, en cuanto a mí, casi se tropiezaron mis pasos cuando estaba viendo su prosperidad. Están gordos, están saludables, no se preocupan por el mañana, porque tienen para salir adelante. Pero dice, Dios me mostró, cuando entré a la casa de Dios pude ver el fin de todos ellos. Hermanos, nosotros necesitamos entender la voluntad de Dios. Muchas veces el creyente batalla en su relación con Dios porque se la pasa pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios para su vida. Hace tiempo, yo trabajaba como mensajero, ustedes lo saben, y llegué a una agencia de autos que está en el periférico de la Juventud, y siempre tenían allí una televisión encendida en la sala de espera, donde presentaban programas de Pare de Mentir y de un sujeto que lee las cartas y que traía unas cruces magnéticas que las traían desde Israel. Y bueno, y me acuerdo, hermanos, que salió una mujer que decía que ella iba a la iglesia porque ella quería tener un carro 0 kilómetros. Y logró el carro 0 kilómetros. Obviamente después de que lo sacó de la agencia, pues ya no era 0 kilómetros, ¿verdad? Ya tenía sus kilómetros. Pero ella decía, y ahora voy por un departamento en Cancún. Y a donde lo quiero llevar, hermanos, es que a veces Dios no permite que tengamos ciertas cosas, porque luego esas cosas van a dominar nuestra mente, van a dominar nuestras vidas. Nos van a absorber el tiempo y nos van a apartar de Él. Si yo estoy pidiéndole a Dios algo, yo tengo que asegurarme de que eso no me aparte de Él, porque la voluntad de Dios es que yo sea para Él. La voluntad de Dios es que nada en esta tierra me aparte de su presencia, que nada en esta tierra me aparte de su gracia, que nada en esta tierra me aparte de su misericordia. Por eso yo tengo que entender la voluntad de Dios, que Jesús murió por mí y que su Espíritu Santo, hermanos, me anhela celosamente y que Él no me va a dar algo que me aparte de su presencia. Así
que yo tengo que buscar dirección en Dios, hermanos, para saber cuál es la voluntad perfecta de Dios, hermanos, para poder vivir y para poder pedir conforme a ella. Es importante que conozcamos la palabra de Dios. No sé si usted recordará aquel versículo que dice en Josué capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Me llama la atención, hermanos, porque dice nunca se apartará de tu boca. ¿Sabe que yo no medito con la boca? Pero Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En la palabra de Dios podemos encontrar la voluntad de Dios a través de dos cosas básicamente. Número uno, sus promesas para con nosotros. Lo que Dios ha prometido darnos, hermanos, está en su voluntad. Y eso lo podemos conocer a través de la palabra. ¿Sabe usted que hay 3.583 promesas de Dios para usted en este libro? Ahora, ¿sabe usted los requisitos que hay que llenar para recibir esas promesas? Cada promesa, hermanos, tiene una condición. Cada promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa es: serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la condición? Cree en el Señor Jesucristo. Y todas las promesas de Dios, hermanos, tienen alguna condicionante para recibirla. Por eso es que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, para que podamos entender cuáles son las condiciones que Dios tiene para que podamos entrar a su presencia y alcanzar aquello que buscamos en oración. Finalmente, hermanos, no alcanzo a ver el reloj, no sé si tengo tiempo todavía, creo que sí. Finalmente, hermanos, para que nuestra oración a Dios resulte una oración eficaz, debemos hacerlo, hermanos. Si hemos conocido la voluntad de Dios, debemos hacer nuestra petición de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Dios premia la obediencia, hermano. Mire, dice Mateo capítulo 6, versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios premia la obediencia a su voluntad, hermanos, cuando se le obedece por lo que Él es y no solamente por lo que Él nos da. Obedecer la ley de Dios, amarle y agradarle a Él son requisitos indispensables, hermanos, para poder recibir conforme a lo que pedimos. Yo le pregunto, si su hijo es un hijo que se esfuerza en la escuela, es un hijo que es obediente en casa, que usted le dice: levántame los zapatos, y el niño no le dice: ¿por qué yo? Y de repente usted va a la tienda con el niño y el niño le dice: ¿me compras unas papitas? Regularmente, ¿qué es lo que usted puede hacer? ¿O qué es lo que usted haría? Si trajera con qué, se las compra. ¿Por qué? Porque el niño es obediente. Porque el niño es un muy buen muchachito, que le echa ganas en la escuela, que le tiene su casa recogida, que no batalla para mandarlo a las tortillas o a la tienda o donde tenga que mandar. El niño es obediente y el niño lo hace. Pero cuando el niño es rebelde, cuando el niño es un niño que quiere hacer su santa y su sacrosanta voluntad, y todavía va a la tienda y todavía le dice: cómprame un chocolate, pues claro que no. ¿Por qué? Porque no ha hecho méritos por ese chocolate. Ahora, ¿qué le quiero decir? ¿Que a Dios hay que sobornarlo, hay que comprarlo con buenas acciones? No. La Biblia es clara cuando nos dice que Dios no puede ser sobornado, hermano. Dios es bueno, y por eso nos bendice, por eso nos da. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo en el Calvario. Sin embargo, sí es importante que nosotros busquemos hacer su voluntad y que pidamos las cosas de acuerdo a su voluntad perfecta para nosotros. La Biblia dice, hermanos, que hubo 7 hombres, hijos de un tal Ezeba, por ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos. La Biblia dice, hermanos, que estos hombres intentaron invocar el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que llegaron a donde estaba un endemoniado y le dijeron al demonio: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el demonio, pudiendo más que ellos eran 7, y el demonio, pudiendo más que ellos,
saltó sobre ellos y los mandó desnudos y heridos. Ahora, me llama mucho la atención, hermanos, el número 7. Porque la Biblia dice, hermanos, que eran 7 hijos de este tal Eseba, judíos. En nuestro tiempo pudiéramos decir que eran parte del pueblo de Dios, eran judíos, eran cristianos, por decirlo de alguna manera. Es decir, iban al templo, cantaban, diezmaban, cumplían con los requisitos de cualquier iglesia cristiana. Sin embargo, podemos ver que no tenían una comunión con Dios, no vivían en la voluntad de Dios. Te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, le dijeron al demonio. ¿Y el demonio qué les dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Nosotros queremos que Dios responda a nuestras peticiones. Nosotros queremos que Dios obre a favor de nosotros. Notemos que estas personas mencionaron el nombre de Jesús, pero no había una relación entre ellos y Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos dijeron, Jesús, el que predica Pablo. Ellos no tenían una relación con Jesús. Ellos no conocían a Jesús. Y el nombre de Jesús, hermanos, no es un abracadabra bíblico, hermanos. No es un abracadabra celestial. Mucha gente piensa que solamente por mencionar el nombre de Jesús las cosas se tienen que dar en automático. No es así. Tenemos que vivir una vida en comunión con Dios. Tenemos que vivir una vida, hermanos, en sujeción a la voluntad de Dios. La respuesta, hermanos amados, que estos hombres tuvieron fue una respuesta totalmente contraria a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que el demonio quizá saliera echando gritos, saliera retorciendo a la persona, qué sé yo. Pero ellos, amados hermanos, no esperaban que el demonio saltara sobre ellos, los golpeara y los mandara desnudos y heridos. Ellos no tenían esa perspectiva. Ellos no esperaban algo así. El salmista David, hermanos, afirma que cuando hay pecado en el corazón del hombre, Dios no responde a esas oraciones. Por eso tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Por eso tenemos que buscar la santidad, hermanos. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, Jehová o el Señor no me habría escuchado. Cuando nosotros vivimos, hermanos, una vida doble, cuando nosotros tratamos de engañar a Dios con una falsa religiosidad, no vamos a recibir nada, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado constituye, hermanos, una tremenda barrera entre nosotros y Dios, y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Miren, cuando David se convirtió en el rey de Israel, él era un hombre que dice la palabra de Dios conforme al corazón de Dios. Pero su pecado, el pecado de David, usted lo conoce, a pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios, o al menos así lo describe Dios mismo, este hombre llegó a pecar. Y por su pecado estaba provocando en él mismo, primeramente, un menosprecio por la palabra de Dios y por su santidad. Cuando nosotros pecamos, hermano, eso es lo que estamos haciendo. Menospreciando la palabra y menospreciando la santidad de Dios. ¿Cómo esperamos recibir de Dios algo así? ¿Usted cree que Dios nos va a bendecir así? ¿Nos va a responder así? Yo creo, hermanos, que cuando David se arrepintió, entonces Dios lo restauró, no antes. Cuando David se arrepintió, entonces él pudo venir a la presencia de Dios y elevar aquella preciosa oración del Salmo 51. Renueva un espíritu recto de mí. Cambia mi corazón, cambia mi vida, lléname de ti, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Dios restauró a David, hermanos, y su oración fue claramente escuchada por el Señor, porque David cumplió el requisito establecido por Dios. Mire, hermano, la voluntad de Dios no es que si usted peca sea desechado inmediatamente.
sino que usted se arrepienta. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y lloraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted esté en pecado. Yo no le estoy acusando. Usted conoce su corazón. Y si ese es su caso, entonces no finjamos demencia. Entonces entendamos que necesitamos buscar el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces busquemos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Porque si el pueblo de Dios se arrepiente y vuelve a Dios nuevamente, Dios ha prometido oír nuestras oraciones. Dios ha prometido socorrernos en medio de las tentaciones, en medio de problemas y aflicciones. Dios promete, hermanos amados, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, si tan solo hay un genuino arrepentimiento. Ahora, repito, yo no le estoy acusando de pecado a usted. Simplemente le estoy enseñando y diciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si este es el caso en su corazón, en su vida, este es el tiempo, este es el momento de decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdame a mí, Señor, a vivir la vida como tú quieres que yo la viva. A vivir mi vida espiritual como tú quieres que yo la viva. A no confundir mi religión, mi religiosidad con vida espiritual. Yo no sé qué necesidad puede haber en su corazón. Yo no sé cuál pueda ser el deseo de su corazón. Conozco a algunos de los que quizá nos estarán viendo en este momento. Conozco sus corazones y el deseo que hay en ustedes, pero no todos. Y no conozco la situación por la cual quizá Dios no haya respondido todavía. Quizá no es el tiempo. Tal vez no es el momento todavía. Pero en su momento Dios hará. Aquí la cosa es, ¿tienes fe? ¿Qué tan constante eres en tu oración por aquello que estás pidiendo? ¿Qué tanto te has empapado de la voluntad de Dios para pedir como conviene? Si no sabes cómo pedir, si no has sabido pedir como conviene, yo te invito para que dejes que el Espíritu Santo llene tu vida y que Él sea el que gima y clame delante de Dios por ti, porque Él sabe lo que te conviene. Hemos visto al menos 4 cosas por las cuales nosotros podemos elevar una oración eficaz. Mediante una fe genuina, orando constantemente en el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios y sujetos a esa voluntad. Yo no sé si hay algo que tú has pedido a Dios y no has recibido nada. Quizá alguna de estas cosas ha faltado. A lo mejor las 4, a lo mejor 3, a lo mejor 2, a lo mejor 1, a lo mejor ninguna a tu criterio. Espera en Dios entonces. Espera en Dios, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Yo quiero invitarle en esta noche para que le digamos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar eficazmente. Enséñanos a orar de tal manera que nuestra oración llegue delante de tu presencia y podamos ver el fruto de nuestra oración. ¿Quiere cerrar sus ojos junto conmigo? Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú querías que se hablara esta noche. Y queremos suplicarte, Señor, que tú te glorifiques. Ciertamente la oración es mucho más que pedir, Señor. Por eso hoy queremos rogarte que nos enseñes a orar. Tú enseñaste a tus discípulos a orar, Señor. Enséñanos ahora a nosotros. De tal manera que podamos elevar oraciones eficaces, oraciones que lleguen a tu presencia, oraciones, Señor, que toquen tu corazón y que muevan tus manos, Señor, a responder conforme a nuestra necesidad, conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a lo que tú esperas y nosotros esperamos en ti. Señor, ayúdanos, danos crecimiento y madurez para que podamos manejar las cosas que estamos pidiendo, Señor.
porque hay dos grandes males que aquejan al ser humano. El primer gran mal que aqueja al ser humano, Señor, es no alcanzar lo que se busca. Mientras que el segundo gran mal es alcanzarlo, cuando no tenemos el conocimiento y la sabiduría para manejarlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad y a sujetarnos a tu voluntad. Ayúdanos a ser constantes en nuestra oración. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener fe, que nuestra fe no se canse hasta desmayar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos. No sin antes recordarles nuestros cultos. Tenemos reunión de oración este viernes a las 6 de la tarde en el templo. Mañana hay reunión de jóvenes a las 7:30 para su estudio bíblico. El sábado tenemos ensayo de alabanza con los jóvenes también. Las alabanzas que entonamos ahorita, hermanos, las 4 que canté de Rostros de Leones, las vamos a estar ensayando el sábado para que vayan, por favor, alistando las hojitas que les dimos, y si no las tienen todavía, pues ahí voy a llevar unas copias para que las tengan. También, hermanos, les recuerdo nuestro culto dominical y nuestra escuela dominical a las 11 y a las 12 respectivamente. Y el próximo miércoles, si Dios lo permite, aquí nos vemos nuevamente, aquí en Praderas del Congo, número 13209, en Urbivilla del Prado. Todos están bienvenidos, todos los que puedan asistir. También les recordamos, hermanos, que tenemos nuestro canal en YouTube. El canal es Templo Cristiano, Trono de Gracia, iba a decir. Templo Cristiano Peniel, Asambleas de Dios. Así que si usted se quiere suscribir ahí al canal, puede hacerlo. Puede activar la campanita de las notificaciones y darle like a los videos para que YouTube no los baje, no los borre y sigan siendo edificación para otras personas. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos con el favor de Dios mañana, jóvenes, en el templo, y el viernes en la oración. Dios les bendiga, hermanos. Amén.